Enfrentaremos nuevos y mayores retos, pero debemos volver a un mundo diferente, pero debemos volver. Debemos volver por aquello que nos apasiona, por lo que mueve nuestro corazón. Debemos volver por los sueños que nos quedan, ver por nosotros. País. Seguros, protegidos, amables, conscientes. Ya no somos los mismos. Debemos ser mejores. Debemos volver. Exa FM 712. Estamos ya de regreso y en contacto con el doctor Medardo Oleas y el doctor Juan Carlos Solínez, que él además me parece estará por Skype también, así es que tendremos imágenes para nuestro canal de Democracia TV. Doctor Oleas, bienvenido, buenos días. Hay un ambiente, y el día de ayer analizábamos el tema de las sentencias, de la actuación de los jueces, pero en principio les plantearía que este ambiente de corrupción, y por ejemplo hechos como el de la avioneta que se ha siniestrado en el Perú, en la frontera, generan una serie de actos, digamos, que van dando pruebas de que aquí hay una cosa mucho más organizada. Hemos caído entonces en un nivel de corrupción donde la gente pierde confianza en todo, se debilitan todos los sistemas, digamos, y tenemos encima de eso en pandemia, donde parece que se aceleró, se volvió más visible esto. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista jurídico, doctor Oleas? Bienvenido, buenos días. Francisco, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los radioescuchas y a Juan Carlos también un cordial saludo. A ver, yo escribí hace 23 años un libro, Cómo combatir la corrupción, y ahora que leo los antecedentes que puse en el libro son idénticos de los de ahora, sino que a la presente fecha los delincuentes son más descarados, reciben sus fortunas, se pasean públicamente porque es normal que un político haga dinero, pero no analizamos cuáles son las causas que generan que esta corrupción se ha incrementado, y son causas estructurales, porque aquí no se ha hecho absolutamente nada para el control de los recursos públicos. Es más, se lo has liberado cuando nosotros permitimos que a pretextos de emergencia se realicen contrataciones sin concursos, cuando no hay un registro de proveedores. Cualquier persona va y vende equipos médicos porque simplemente tiene el producto en su bolsillo. No se regula absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a proponer ya cambios estructurales que impidan que se maneje con mucha liberalidad los recursos del Estado. Y ahí tenemos nosotros algunas alternativas que tienen que ser analizadas con profundidad, porque las otras medidas que están tomándose son una respuesta política. El presidente de la República acaba de mandar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal pidiendo que se haga una reforma al Código para sancionar al que no respete los concursos. Eso no es una respuesta. No analizamos qué está pasando en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, en el Ecuador, a la Fiscalía General del Estado se le dio el privilegio, la capacidad. Como suelen decir, es el dueño de la investigación preprocesal y procesal. Son los únicos que pueden investigar. Pero no analizamos un hecho, que hay miles de delitos. Por ejemplo, hay millones de los delitos pequeños. El robo de celular, el asalto en la calle, hay miles. El 911 recibe más de 2.500 llamadas diarias, solo en Quito, de delitos que se están cometiendo. Sumen eso, son más de 80.000 al mes, son 900.000 al año. Entonces eso colapsa el sistema e impide que la Fiscalía tenga un equipo profesional actuando en los casos de corrupción. Se llega al extremo de que las investigaciones administrativas que hace la Contraloría General del Estado, donde se establecen indicios de responsabilidad penal, van a la Fiscalía y la Fiscalía comienza nuevamente con la indagación previa, indagar previamente, pero sí está hecho un estudio.
Se propuso, por ejemplo, de que todos los estudios de la Contraloría, donde hay indicios de responsabilidad penal, en vez de que vayan a la fase de indagación previa, lleguen y automáticamente se dice instrucción fiscal, se ordena en ese momento medidas cautelares, prohibición de salida del país, congelamiento de bienes, etcétera, etcétera. Y si es muy grave el asunto, la detención preventiva de los que cometieron el ilícito. Y en 90 días tenemos ese caso en juicio. Entonces son medidas, mire, muy simples, muy prácticas, pero que nadie quiere hacerlo. Entonces nosotros solamente vemos que los famosos delincuentes pueden volar a Perú, pueden volar a Miami, se van a todos lados porque no hay control alguno. Pero nadie comprende que 1000 fiscales no pueden conocer, resolver, investigar millones de causas de toda índole que colapsan el sistema. Entonces hay que hacer una clasificación, hay que establecer un procedimiento para que los causas más comunes, que son los delitos pequeños, lo conozca la policía con un sistema ágil para que se promueva ahí la sanción y la inmediata rehabilitación que nos cita en el Ecuador. Y los casos graves, ahí sí tengamos unos equipos donde trabajen en forma conjunta la Contraloría con la Fiscalía y eviten que se lleven los recursos del Estado. Entonces yo creo que es hora de ir analizando puntualmente. Una propuesta mucho más amplia, usted diría un tema de reforma estructural de la administración. A mí me molesta, por ejemplo, escucharle a uno de los acusados de cometer delitos, pero le dice, señor, usted ha tenido casa, ha tenido hacienda, apartamento en Miami, y es de mi profesión, pero no pague el impuesto a la renta. A ver, algo no funciona. Claro. Entonces, mire, yo creo que hay que estructurar. Yo propuse hace mucho tiempo que todo ecuatoriano que perciba ingresos tiene que declarar impuesto a la renta. La persona que gana $400 mensuales paga $1 de impuesto a la renta anual. No es del efecto recaudatorio, sino de control. Porque si esa persona que gana $400 o $800 después se compra una casa en $1 millón, tiene que justificar el origen de los fondos y naturalmente de dónde sacó todo el dinero. Entonces yo creo que ya es hora de ir estructurando mecanismos que permitan el no abuso de los recursos del Estado por parte de los funcionarios públicos, la liberalidad con que se ponen ahí a funcionarios, los famosos puestos de libre nombramiento y remoción que permite que entre políticos que no conocen absolutamente nada de la administración pública con el único objetivo de robar, y naturalmente nadie dice nada. Entonces hay medidas estructurales que en este programa les voy a que se pueden ir planteando para el debate, ¿no? Saludamos entonces al doctor Juan Carlos Solínez. Doctor Solínez, buenos días, bienvenido. A mí me preocupa, y decirlo, y claro, el doctor Oleas, con su experiencia, con su propuesta que viene debatiéndolas algún tiempo, sobre todo en el tema electoral y por qué vincularlo con la política. Me preocupa que entonces la actividad política golpeada como está, porque se dice que todos aquellos que han hecho negocios son de influencia política, y claro, hay asambleístas, pero esa en sí no es la política. Esas cosas asustan también a la gente. ¿Cómo no pensar que entraron a la política para irse con el santo y la limosna? Doctor Solínez, buenos días. Buenos días, Francisco. Un gusto, un saludo a Medardo y a toda la audiencia a la distancia. Bueno, creo que este tema de la corrupción es un tema muy profundo, arraigado en la sociedad, que va más allá de cualquier tipo de legislación o cualquier tipo inclusive de actividad. Ahora la vinculamos con la política porque evidentemente estamos viendo los escándalos públicos, pero las grandes crisis económicas recientes que ha habido a nivel global, la crisis del 2008, la crisis de la bolsa, en gran medida tienen que ver con actitudes vinculadas a la corrupción del sector privado, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos del tema y del azote de la corrupción, estamos hablando de un problema que viene ya en la naturaleza del ser humano. No es un problema de leyes, sino es un problema de valores. Es un problema en donde, tanto en el sector privado como en el sector público, estamos viendo que a todo nivel y en todo tipo de transacciones públicas, transacciones privadas, surge este fenómeno
del engaño, de tratar de sacar ventaja, de tratar de beneficiarse de manera desproporcionada o ilegal, y claro, eso va configurando la corrupción. Pero en los tiempos actuales que vivimos, vemos que en un mundo de hipertransparencia, donde las redes sociales adquieren una notoriedad y una importancia inusitada, vemos que existen nuevas formas de corrupción, por ejemplo, la manipulación de la información, las noticias falsas, en donde aprovechando de este fenómeno terrible y este azote que es la corrupción, también se busca generar escándalos, confundir a la gente, levantar falsas acusaciones. Es decir, creo que es un entorno que tiene directa relación con la formación del ciudadano. De allí que yo he insistido siempre que el tema de la formación ciudadana, lo que antes podíamos llamar la educación cívica, pero que para mí es en realidad ciudadanía temprana que tiene que haber en la población, es fundamental, y eso tiene que ver no solamente con las familias y los hogares, tiene que ver con la educación, Entonces, no habrá ley, ni norma jurídica, ni procedimiento que pueda detener algo que está en la naturaleza del ser humano, que es la acumulación, y evidentemente tratar de acumular de manera fácil y de manera rápida, ¿no? Y ahora las nuevas generaciones que están expuestas a unas interacciones sociales mucho más competitivas, que gracias a las redes sociales, gracias a la exposición de la información permanente que tenemos, son generaciones que muchas veces están buscando el camino rápido, y vemos que, por ejemplo, ahora todos los involucrados en este escándalo de los hospitales en Manabí es gente que no debe llegar ni a los 40 años. ¿No? Todos están menores, son menores sí, de 40 años y hablan de fortunas y de bienes que no se pueden hacer ni en la actividad privada, y peor en la actividad pública. No es posible esa acumulación. Diga usted, el que más gana, pongamos que ha estado en Petroecuador o en una de en la CNT, 8, 9 mil dólares. No alcanza para tener 1 millón, 2 millones de dólares en menos de un año. Así es. Y entonces, claro, si es que estos negocios chuecos logran hacer grandes fortunas, comienza a generarse una sensación de, bueno, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no? Si él pudo, ¿por qué yo no? Y vemos que la estructura y el engranaje de estas mafias de corrupción en las instituciones públicas son desde los funcionarios de más bajo rango, o sea, analistas de compras, los que preparan los términos de referencia, los que... Hay un engranaje... A todo nivel. Entonces, la máxima autoridad, el gerente del hospital o lo que fuere, y toda la cadena hacia abajo, ¿no? Entonces vemos que es un problema sistémico, no es un problema que podamos relacionarlo con el político o el asambleísta, es un problema sistémico que creo que tiene que abordárselo de manera sistémica también, ¿no? Que no atañe solamente a la política, atañe porque cuando hablamos, por ejemplo, de cohecho, ¿no? Estamos hablando de una contraparte que está en el sector privado, una contraparte que coima, una contraparte que digamos, burla la ley. Y la ley, como decía hace un momento, es una solución absolutamente parcial, porque echa la ley, echa la trampa, ¿no? Recordemos que se presentó con bombos y platillos del sistema de compras públicas, en donde se utilizaba la tecnología como una herramienta para garantizar transparencia. Pero eso ha servido más bien para el asalto generalizado. Y enseguida se hizo la trampa, ya se sabían cómo presentar 3 ofertas, se conchavaban, se decían, se repartían. A ver, en este concurso ganas tú, presenta tú 2 ofertas más altas, yo gano yo, en el próximo te toca a ti, ¿no? Y así ha funcionado y era un secreto a voces. Entonces, es un tema, creo yo, de sistémico, de que hay que trabajar en el tema de valores y de ciudadanía temprana. Doctor Oleas, entonces, si es que lo que tenemos es que hacer, además de las reformas estructurales que nos dice usted, también una formación y un compromiso de ciudadanía, y lo que el doctor Solínez dice o llama la ciudadanía temprana, o sea, la formación de nuestros niños y jóvenes.
y se vincula a lo político, y usted ha sido muy duro en el tema político. Claro, vemos que hasta ahora no se puede clarificar, por ejemplo, los financiamientos de las campañas. Y esos financiamientos, cuando se propuso la ley de partidos políticos y que el Estado financie, también tienen corrupción. Y en algunos casos el Estado no alcanza o no puede pagar lo que se ha gastado en estas campañas y dejan a otros individuos con problemas, ¿no? Esta reforma estructural pasa también por cómo financiar. Si hay gente que se gasta 6, 7 millones en una campaña y uno dice, son tan generosos para llegar al cargo público, y cómo van, qué van a reponer, no van a hacerlo. Doctor Oleas. A ver, claro que el campo democrático es una de las partes fundamentales para estructurar un buen Estado. Porque si ahora vemos que estamos con un gobierno en crisis, con una asamblea desprestigiada, con partidos políticos que no logran consolidarse frente a la opinión pública, es decir, para captar votos, hay que pensar también que eso se debe a que tenemos una ciudadanía que no ha logrado motivarse, porque un ciudadano que no tenga una vinculación cívica democrática es un mal ciudadano, porque si no vamos a las elecciones y votamos por que se nos ocurre ese momento, porque el voto es obligatorio. Entonces lo que hay que buscar sí es una formación cívica para que los ciudadanos se vinculen directamente con la política, no con la política proselitista de los partidos y movimientos, sino con la política ciudadana, que es la que ve las mejores posibilidades y alternativas para nombrar al presidente, para nombrar asambleístas. Es el primer deber del ciudadano. Y lamentablemente las encuestas nos dicen que no quieren saber absolutamente nada a los ciudadanos, que desprecian a la política, desprecian a los partidos. Lo cual es no solo que es peligroso, sino que es una provocación al populismo y a estos gobiernos que deciden resolver todo porque les da la gana. Así es. Entonces, si el ciudadano no se motiva, si ve alarmado que la corrupción avanza, es también por nuestra culpa. Entonces tendremos en nuestras manos la posibilidad en febrero del 2021 de elegir a un buen presidente, de elegir a buenos asambleístas. Comencemos con eso. Segundo, hay que pedir, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral ya se pronuncie sobre el más grande fraude que se ha cometido en los últimos años. ¿Cuál es el facilitar la creación de partidos y movimientos con firmas falsificadas? Entonces damos posibilidad a que pequeños grupos que no tienen respaldo definitivamente participen en un proceso electoral. Y es inadmisible que más de 280 movimientos y ahora hay más de 15 en carpeta quieran participar en un proceso. Eso es inmanejable. Eso trae una confusión. Por ejemplo, la promoción electoral, si aplicamos lo que dice la Constitución, los debates temáticos, nunca podrá realizarse con tantos candidatos. Y en ese juego entra el propio Consejo Nacional Electoral, que hace un debate presidencial dentro de su planificación. Es un absurdo. ¿Por qué no hace 3, 4 debates? Porque si el debate es temático, tendremos que tener un debate sobre educación, otro sobre salud, otro sobre generación de empleo. Lo que nosotros queremos saber es quién está capacitado para ejercer el poder y darle nuestro voto. Todo eso también es corrupción, pero no se hace nada. Entonces nosotros simplemente estamos viendo que en vez de avanzar retrocedemos. Claro. Pero doctor Oleas, ahí tiene, por ejemplo, datos históricos, ¿no? Esto de que el expresidente de la Asamblea, sí, el doctor Serrano, cuando le preguntaron si fue o no a Panamá a hablar con Bucaram, dijo que sí, que había ido, que siendo militante, las cosas que hay que hacer por bien del partido, y lograron callar una información que después costó el cargo a un vicepresidente de la República, pero que instaló a un gobierno. Entonces, que ahí hay una negociación, entre comillas, y hay que acentuarlo así, política para continuar y ganar unas elecciones. Es que es el mal que tenemos en el Ecuador. Los partidos quieren ganar a como dé lugar. El caso más reciente es el caso de Pestañita Morales, que era un mal funcionario desde el punto de vista técnico, pero era un buen candidato. Entonces, presionar a los cristianos para que sea el candidato.
Y ahí está, ahora son los propios miembros de ese partido los que están pidiendo la destitución, porque aquí importa ganar la elección a como dé lugar, sin importar si el candidato reúne las condiciones mínimas de honestidad en primer lugar o de capacidad, porque el primer acto de corrupción es que una persona asuma la responsabilidad de un cargo sin tener conocimientos, y eso sucede en el país. Por eso, como le dije, hay que regular, controlar, que las instituciones no ingresen tanto político a cumplir funciones a las que no están preparados. Esos famosos... Pero más que político, tanta gente aventurera que acepta un cargo así, pues. Pero también, mire usted, la prefecta de Pichincha tiene 10 asesores. ¿Para qué? Eso significa entonces que el Consejo Provincial de Pichincha no tiene estructurado el sistema administrativo para atender a las provincias en las funciones que le competen. Y así son todas las instituciones del Estado. Por eso yo dije, comencemos regulando por lo básico. Primero ingreso, Ley General de Sueldos y Salarios. En el país, cualquier persona que directa o indirectamente recibe recursos del Estado no puede ganar más de $4,000 y el último $400. Y de ahí una escala de arriba o para abajo. Se prohíbe el pago de viáticos de más del 25% cada 3 meses. Se prohíbe la creación de nuevos cargos o contratos como nos acostumbraron. Les recuerdo que en la época del señor Correa, por ejemplo, los cargos por contrato, los puestos por contrato eran miles que se crearon y congestionan. Llegaron a ser, se dice, hasta 360,000. Es que es un absurdo. Entonces comenzamos regulando ingresos. Y después el control de los ingresos, como le dije, a través de los tributos, declaración de impuesto a la renta. Toda persona tiene que declarar, que tenga ingresos, tiene que declarar. Y lo manejan de manera reservada, pero si alguien comienza a realizar depósitos muy grandes, tiene que especificar el origen, el ingreso. O sea, hay formas de controlar, y eso es lo que tenemos que hacerlo. Y también, como le dije, evitar normal que los bancos no entreguen dinero en efectivo. ¿Cómo así? En el caso, por ejemplo, de Manaví, se descubrió porque el Banco de Fomento sopló que se sacaron más de $1 millón en efectivo. ¿Cómo un banco puede dar $1 millón en efectivo? Entonces yo creo que hay mecanismos, sí hay mecanismos para control. Y eso hay que actualizar cierta normativa básica, porque en eso nos hemos quedado muy cortos. Como le dije también, en el aspecto penal hay que modificar el Código Orgánico Integral Penal para que desvincularle a la Fiscalía de esa carga pesada que son los delitos menores para que se dedique a los grandes delitos. Entonces yo creo que hay formas y formas. Hay formas. Yo les quiero proponer primero recordarles las declaraciones del expresidente de la Asamblea, del señor asambleísta Serrano, y luego unas últimas declaraciones que acaba de hacer el doctor Juan Sebastián Roldán respecto a cómo este tema de los hospitales, y él dice, no hay, el secretario de gabinete niega algún tipo de reparto en los hospitales, aunque las evidencias dan para creer que ahí ha habido un tráfico. Pero el señor asambleísta Serrano dijo esto. Nosotros viajamos a Panamá con Eduardo Mangas, pero lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político, y en ese proceso político a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y el doctor Juan Sebastián Roldán, en cambio, nos dice que no hay reparto. Si se encuentra cualquier persona que haya entregado un hospital para el beneficio de que alguien robe, se tiene que ir a la cárcel. Yo le garantizo, esto es importante decirle, yo estoy al lado del presidente de la República, yo coordino la mesa chica. En ninguna reunión de mesa chica, en ninguna, se ha discutido ningún tipo de entrega política para que alguien robe nada. En ningún caso, nunca. Si es que alguien cae, le tiene que caer todo el peso de la ley. Y repito, si es que es alguien del gobierno, le tiene que caer todo el peso de la ley también. Aquí no hay discusión. Quien ha estado en un hospital tiene que servir. Quien se sirvió de un hospital para robar, se tiene que ir a la cárcel. Y tiene que tener la máxima pena al respecto. Alguien tiene que responder sobre quién le entregó, por ejemplo, a Mendoza el hospital de Pedernales. Y en Mendoza, específicamente, y el tema de Pedernales, quien entrega la denuncia, quien procesa el caso es la ministra de Gobierno, es la ministra de la Política. Eso demuestra que no estamos en el chanchullo, que no estamos en la movida. Es la ministra la que hace la denuncia, la que acompaña el proceso y la que lleva adelante todo al final ya con la Fiscalía.
Aquí nosotros tenemos que ser claros, Janet. Por ejemplo, Teodoro Maldonado Carbo, el señor Salcedo, ha estado vinculado, y estamos viendo los papeles, vinculado con la provisión de medicamentos en los hospitales de Guayaquil hace 15 o 20 años. O sea, lamentablemente había todo un amarre en el que amenazaban a una persona, pero también le quiero decir, porque muchas personas atacan al expresidente del directorio Granda. El expresidente del directorio Granda hizo las denuncias que condujeron a la detención de las personas del Teodoro Maldonado Carbo. 4 denuncias seguidas. Sacó a 5 directores de ese hospital. 5 directores de ese mismo hospital. Pero lamentablemente parece que esa mafia desbordaba de tal manera que o amenazaba o tentaba a las personas que caían en eso. A nosotros como gobierno solamente nos queda entender que tenemos que buscar una solución estructural, y esa es la compra unificada. Si les quitas a los hospitales la posibilidad de la comprita, esos hospitales ya no tienen el amarre de por medio. Bueno, doctor Solínez, acá hay una estructura y estamos analizando, y como dice el doctor Oleas, hay que ir a este cambio estructural, hay cosas mucho más simples, pero estas que son de análisis inmediato, en el 2017 el señor asambleísta Serrano decía, así fuimos, estas son las cosas que toca hacer, y claro, y vemos que eso configura. Claro, el señor doctor Roldán dice, no se han entregado, aquí hay más de 20 años, o sea que el señor Salcedo a los 15 años como que ya ha comenzado a hacer la fortuna. ¿Cómo reflexionar sobre estos hechos y cómo los dos han tenido, digamos, función pública también? ¿Cómo desde ahí ayudar a que no caigan en esta especie de chantajes para poder sobrevivir en la política? A ver, Francisco, quiero matizar algunos temas que se han mencionado aquí y contestar la pregunta. Por favor. En primer lugar, se mencionó el tema de financiamiento de campañas. Y creo que eso es fundamental porque, de acuerdo a los estudiosos de la corrupción que han publicado libros recientemente, porque la corrupción, digamos, es un azote histórico de la humanidad, es connatural, parece a algunos seres humanos y en general al ser humano. Digamos. En general, no es un tema cultural en donde se diga, en los países más desarrollados, en Europa, eso no sucede, solo son en los países subdesarrollados. No. Esto no tiene nada que ver con el nivel cultural de un país, más bien tiene mucha relación con el sistema de funcionamiento de la justicia. Exacto, y, sí. Y la impunidad que puede haber. Exactamente, es decir, cuáles son los niveles de impunidad, porque el tema de la corrupción es un tema de incentivos, es decir, hay elementos que promueven y fomentan la corrupción, por ejemplo, el elemento de la impunidad, es decir, un sistema judicial que no funciona adecuadamente o que esté politizado, en donde el corrupto sabe que de alguna forma le van a dar una mano, que le van a ayudar, y que si es que llegaran a investigar se va a tapar eso de alguna forma, ¿no? Entonces, un sistema de justicia que no funciona adecuadamente es un incentivo para la corrupción. El tema de las normas oscuras, la discrecionalidad del funcionario público, cuando un funcionario no tiene límites ni tiene bien normados sus funciones, también es un incentivo para caer en la tentación de la corrupción, porque si es que depende de mi decisión, de mi parecer, de mi opinión subjetiva, el hacer o no hacer tal cosa en la función pública, es un incentivo para la corrupción. La discrecionalidad, la impunidad. Otro elemento fundamental es el tema de el manejo de recursos, es decir, la corrupción es más probable, hay mayor incentivo en los espacios donde hay toma de decisiones respecto al dinero. Es decir, no se trata de que el ministro necesariamente va a ser el líder o cabecilla de una red de corrupción. Pueden ser los que preparan los términos de referencia, los que conducen para que las bases de un concurso se ajusten al producto o al servicio de un proveedor específico y por lo tanto le den mucho más posibilidad de ganar un proceso. Es decir, hay una serie de elementos que tienen que ver y que no necesariamente se refieren a la cultura, sino al funcionamiento institucional del país y a la respuesta de la justicia y a la posibilidad de que sea enjuiciado y sea sentenciado. Otro tema es el escarnio público. El escarnio público, porque resulta que en muchos casos de corrupción de alto nivel, de cuello blanco, ¿no? Pasa el escándalo, pasa las investigaciones, al final se le sobresee o se le aplica una sentencia la más favorable posible. Salen a los 4 años a disfrutar de las fortunas. Exactamente, y no hay un rechazo social, y entran a los restaurantes, y entran a los clubes, y tienen sus mismos círculos de amistades, y nada ha pasado.
ese escarnio público, ese escarnio social, tiene también que instaurarse como un modo de conducta social en un país que quiere erradicar la corrupción. Y el financiamiento de campaña, que también lo mencionaron, creo que es fundamental porque, de acuerdo a lo que, como decían los estudiosos de la corrupción, el génesis o uno de los génesis de la corrupción es precisamente el financiamiento de campaña. Es decir, como decías, Francisco, nadie de manera altruista mete 1, 2, 3, 4 millones de dólares en una campaña de alcaldía o en una campaña presidencial, ¿no? Eso es se lo considera una inversión hoy en día que tiene que ser recuperada con creces del momento en que gane. Fíjense ustedes, por ejemplo, la investigación que está haciendo ahora el municipio de Quito. La investigación del municipio de Quito es la vinculación de empresas que han sido amigas, cuyos dueños son amigos del alcalde, que súbitamente son favorecidas con una serie de contratos, no más allá de que sean obras que no eran prioritarias para Quito, que es otra forma de corrupción, porque la corrupción no es solamente recibir dinero, la corrupción no es solamente llevarse una coima, la corrupción tiene muchas formas. La corrupción es, por ejemplo, hacer aceras y bordillos o repavimentar las calles cuando hay barrios que no tienen agua potable o que no tienen satisfechas las necesidades básicas, ¿no? Eso es una forma de corrupción también. ¿Cómo destino yo los recursos escasos y cómo priorizo el gasto de los recursos escasos a mi conveniencia o para favorecer a terceros, ¿no? Aunque se cumplan los requisitos precontractuales y contractuales, yo estoy incurriendo en actos de corrupción porque estoy dirigiendo recursos escasos a temas que no son prioritarios para favorecer a terceros. El aceptar un cargo público, sea de elección o sea de nombramiento o designación, para el que no estoy preparado, es una forma de corrupción, y una forma de corrupción gravísima y cada vez más frecuente. ¿Están en la asamblea personas que tienen la formación para legislar? ¿O están mercaderes o están caciques de las provincias que lo que van es a transar Están sus porque votos? alguien decidió que estén, pues. Exacto. No solo que les pidieron que voten por esta gente, sino que decidieron cómo están en las listas y para qué los querían ahí, para alzar las manos. Exactamente. Entonces, tanto quien los postula como quien acepta un cargo para el que no está preparado. Si a mí me dicen el día de mañana, venga a ser usted ministro de Obras Públicas o de Salud, yo voy a decir, discúlpenme, yo no puedo hacer eso porque mi formación, más allá de que sea abogado y tenga formación en administración pública, no me da para ejercer un cargo así de manera adecuada. No, que rodee asesores. No, es que yo tengo que conocer el tema. Si me dicen, queremos que usted sea candidato para, qué sé yo, la Organización Mundial de la Salud, a un puesto internacional, yo voy a decir que no porque yo no estoy preparado para asumir esos puestos. Es una forma de corrupción el aceptar eso, el aceptar candidaturas para los que uno no está preparado. Y finalmente, el tema que mencionaba Medardo, el tema de los sueldos, es un tema que requiere también un análisis estructural, de reingeniería institucional del país. Y este es un momento, parece. No puede pensarse que nosotros vamos a tener las personas más competentes, más destacadas, más formadas, cuando creemos que la panacea para decir que reducimos gastos y que ahorramos es reducir los salarios a los funcionarios públicos, sobre todo a los de nivel jerárquico superior, ¿no? Se necesita buenos sueldos, no distorsiones como que ahora una secretaria o un conserje en el sector público gane 2, 3 veces más que en el sector privado. Eso es una distorsión y eso hay que corregir. Pero tiene que haber una racionalidad en el tema de remuneraciones del sector público para que el funcionario tenga asegurado un ingreso que le permita subsistir y que le permita tener, digamos, un ingreso de y acuerdo a sus alejarse de la capacidades. tentación, pues. Alejarse de la tentación. Entonces, son una serie de elementos, financiamiento de campaña, quienes acceden y son Pero que candidatos. están entrelazados, ¿no? Exacto, que están entrelazados. Y eso con el tema estructural de la educación, de la ciudadanía temprana, de los valores. Entonces, estos casos de corrupción que estamos viendo ahora que nos alarman, no son distintos a los que hemos vivido en el pasado. El hecho de que haya un operador, como se le llamaba, un operador político de un gobierno, hace 20 años era el hombre del maletín, y hace 10 años puede haber tenido otra figura y otra forma. Pero el principio es el mismo, es decir, comprar votos en la asamblea porque si no me bloquean y no me permiten gobernar.
dar prebendas para conseguir mayorías, porque de lo contrario estoy bloqueado y no puedo gobernar, que es el mandato por el que fui elegido, ¿no? Por ejemplo, que a través de la fuerza, a través del abuso de la protesta social, se interfiere en decisiones de gobierno. Cuando un gobierno es elegido democráticamente, lo que le está diciendo el pueblo o la mayoría es: haga lo que usted cree que tenga que hacer. Y si es que yo haciendo lo que tengo que hacer... Respetando la norma y la democracia, por supuesto. Así es, ¿no? Respetando las leyes, respetando la Constitución. Y si es que yo tomo medidas de política pública, medidas económicas, no puede ser posible que a través de la violencia y de la presión se me impida a mí ejercer el gobierno, ¿no? Entonces... Ahí hay otros condicionamientos. Antes de avanzar, doctor Solines, permítame decirle al doctor Oleas, mire cómo vamos avanzando y lo que usted decía, hoy quiero, doctor Oleas, usted decía, hoy quiero plantearles algunas de las ideas. El doctor Solines nos plantea este marco general y va puntualizando. Usted dice, ya va a la norma. ¿Qué necesitamos entonces? No se olvide que estamos a 2 meses de convocar a elecciones, no tenemos todavía un panorama claro, pero deberíamos tener estas normas que no permitan que, como dice el señor doctor Serrano, bueno, uno tiene que hacer las cosas lo que tiene que hacer para defender el proyecto y ahí están las consecuencias, ¿no? Y lo que nos ha dicho el doctor Solines sobre cómo terminamos en esto, doctor Oleas. A ver, es que la política tiene que ser una política sana, una política para el servicio público, no una política para grupos de poder y peor para grupos mafiosos como los que están incrustados actualmente a cargo de los hospitales del país, hospitales entregados precisamente por este gobierno a la familia Bucarán en Guayaquil, que ahora se lo quiere negar con esas declaraciones absurdas. Pero tenemos a la mano, por ejemplo, la ley. Y no necesitamos ni siquiera reformas. Si la política tiene que ser promocionada, publicitada, quitemos, por ejemplo, las famosas franjas publicitarias que a algunos se le ideó para dar a algún candidato una cuña de 30 segundos que no dice nada. Que apliquemos los debates temáticos, hagamos cadenas de radio y televisión para que la ciudadanía conozca quiénes son los candidatos, su perfil, sus antecedentes, su experiencia y fundamentalmente lo que están proponiendo como alternativas para manejar la asamblea, hacer leyes o manejar el gobierno. Entonces yo creo que tenemos eso a la mano. Entonces llamado al Consejo Nacional Electoral, ¿qué está haciendo? Además de esas peleas internas que demuestran que de los 5 no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera para pagar el presupuesto, piensen en el país y comencemos a exigirle mayor responsabilidad, porque ahora más que nunca necesitamos hombres que se encarguen del manejo post-coronavirus en un país sin ingresos, en un país sin recursos, en un país con corrupción, pero que tiene que ser manejado adecuadamente. Entonces los ciudadanos tienen que motivarse, pero tienen que conocer fundamentalmente por quién votar. Y si no le damos esa herramienta básica, fundamental, van a seguir votando por sus futbolistas, por los miembros, a los artistas de los reality show. Entonces yo creo que hay que cambiar eso. Y el llamado es al Consejo Nacional Electoral para que estructure un buen sistema de promoción electoral. Y esa es su obligación. Pero vemos que naturalmente están matando contracorriente, o sea, volvemos a lo mismo, dan una sensación de inseguridad, falta de confianza. Consejo Nacional Electoral, por todas las cosas que hace, nadie confía en él, y ese es el que está organizando el proceso democrático que nos permitirá cambiar este gobierno que ya no tiene respaldo alguno, o cambiar a los malos asambleístas. Entonces presionamos por ese lado, controlemos el ingreso de recursos lícitos a las campañas, controlando efectivamente, porque hay una ley. Entonces yo creo que los mecanismos hay. Falta la decisión, ni siquiera política, la decisión administrativa de un consejo que tiene autonomía absoluta para manejar estos puntos. Ahora, también ahí, doctor Oleas, hay una actitud ciudadana frente y claro, ustedes han coincidido en que falta formación, a que ahora esperan que los candidatos lleguen con cosas y uno dice, oiga, una campaña así como la enfrenta. Y entonces los que se organizan y tienen la plata para llegar a repartir cosas, a comprar dirigentes, son los que más posibilidades tienen. Las propuestas no sirven a veces, doctor Oleas. Así es, pero hay una cosa también más importante aún.
la responsabilidad de los partidos políticos. Ellos, lamentablemente, y digo esto, lamentablemente son los que los imponen a los candidatos, pero que demuestren que por lo menos hay procesos de democracia interna para escoger a los hombres y mujeres valiosos que hay en el país. Si los partidos políticos nuevamente nos van a poner a sus amigos, afiliados y relacionados, gente que no tiene sino malos antecedentes, la responsabilidad también es de los partidos. Entonces yo sí quisiera saber qué van a hacer los partidos frente a esta necesidad imperiosa de nombrar una asamblea con gente honrada, con gente profesional, con gente capaz. Porque si ellos nos imponen nuevamente a esta gente que puede ganar una elección por el conocimiento mediático que tienen frente a la opinión pública, cometerían un error gravísimo, y ese error después les rebota, porque si un partido político no nombra un buen equipo de asambleístas, después les toca estar negociando si quieren que se les pase una ley en la asamblea. Entonces mire que este es un círculo vicioso que tiene que ser compuesto, y ahí la responsabilidad de los partidos. Yo no he visto hasta el día de hoy cómo se va a organizar los procesos de democracia interna para que tengamos a buenos candidatos y no a los mediocres que históricamente nos mandan los propios partidos. Entonces comencemos a presionar, eso sí, desde la ciudadanía, desde este medio de comunicación que tiene una gran acogida. Y si nosotros no seguimos presionando esto, el futuro va a ser incierto para el Ecuador. Doctor Solínez, planteado así entonces, ¿cómo organizar un proceso electoral que tenga financiamiento, donde los respaldos sean públicos, donde sepamos quién está ayudando a qué candidato, y que a lo mejor eso le prohíba, o capaz eso genera más problemas, trabajar a la institución a la que va a llegar el funcionario al que está respaldando? Claro, ahí hay todo un entramaje, ¿no es cierto?, que podría también dar al traste con el modelo político, o ese mismo es el que hay que cambiar, como ha dicho el doctor Oleas. Unos partidos políticos realmente partidos, representativos, y que tengan formaciones para que la gente pueda llegar y hacer carrera. Sí, no nos engañemos, Francisco. Bien sabemos que el Ecuador no cuenta con partidos políticos. Lo que tiene son empresas electorales y lo sabemos muy bien, ¿no? Los procesos de democracia interna están plasmados y están digamos, normados en el Código de la Democracia. Es más, se supone que tiene que celebrarse con un delegado del CNE en los propios partidos, que tiene que constatar el proceso de democracia interna. Pero todo eso es una farsa porque bien sabemos que en última instancia los partidos tienen dueño y que los dueños son los que deciden quiénes son los candidatos en base a consideraciones que no tienen nada que ver con el mérito, que tienen que ver con la lealtad de la persona hacia el caudillo o hacia el líder o hacia el dueño, con las posibilidades electorales que tiene, el nivel de reconocimiento, el nivel de popularidad. No se analiza la formación, no se analiza qué experiencia, que la formación que tiene se adapta a la función que va a desempeñar. Es decir, nada de eso se analiza. Tampoco hay una carrera política, porque aquí no tiene que ver con el tema de la edad o de qué tan joven o qué tan experimentado es un candidato, sino también con el hecho de que haya hecho una carrera política que de alguna forma garantice que va a estar adherido a los principios y valores que propugna el partido político. Porque tenemos que sepa qué piensa el partido y que a su vez coincide con ese pensamiento para trabajar con la sociedad. Exactamente. Pero de nada sirve que, digamos, por ejemplo, pongamos una norma que si es que un asambleísta se desafilia a su partido, pierde el curul, pierde la representación, ¿no? Porque también por el lado de los partidos hay la presión, el chantaje, la orden de que ahora voten en esto en tal sentido y mañana pueden votar en sentido contrario de acuerdo a la conveniencia del momento, ¿no? Entonces, claro, una persona seria, por ejemplo, dice, a ver, yo no voy a estar al vaivén de lo que me diga el partido de acuerdo a la negociación que haya tenido con el gobierno, ¿no? Entonces, es un tema de que tenemos que generar balances adecuados en donde se exija, por ejemplo, que la persona que haya sido elegida respete y se ajuste a la disciplina partidista, pero también tenemos que exigir al partido
que tenga procesos de discusión y de resolución internos que sean democráticos, que sean transparentes. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se determinó que el financiamiento de campañas es uno de los orígenes de la corrupción, se comenzó a generar sistemas de transparencia parecidos a los que se introdujeron aquí en el Ecuador con la LOTAIP, en donde se ordena que los ministerios publiquen todo en la página web y que tengan espacios para poner los sueldos, los desplazamientos, los viáticos de los funcionarios. Algunas instituciones las cumplen, otras ya no las cumplen y ya nadie controla eso. Al principio fue digamos, requisito que se exigía. Hoy día ya uno puede entrar a los sitios web de las instituciones y no va a encontrar. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de tener unos sistemas que la tecnología lo permite hoy día, en donde digan, a ver, el CNE reportó que el partido X tuvo financiamiento de fulanito, sultanito, menganito. Estas personas son personas naturales o representantes de tales compañías. Y ahora veamos la conducta y la votación de esos asambleístas en cada uno de los proyectos de ley, que haya una información de fácil acceso, en donde yo diga, miren, qué curioso, la farmacéutica tal le pagó una encuesta al partido tal, ¿no? Y resulta que a la vuelta de la esquina, el diputado de ese partido votó a favor de la liberalización de precios de las medicinas, ¿ya? Entonces tenemos que llegar a identificar los conflictos de intereses. Tenemos que llegar a identificar el comportamiento, no solamente cuántas asistencias tuvo a la asamblea, sino cómo votó y qué intereses hay detrás. Pero ahí le planteo una cosa, porque se puede también volver ilegal e inmoral la defensa de intereses. Y en la política también. O sea, lo que uno pide es que sean transparentes incluso en defender esos intereses, porque lo legítimo es eso. ¿Y cómo hacerlo? Pero si decimos que cualquier persona, porque tiene intereses, ya se transforma en ilegal o inmoral, tampoco puede ser así, ¿o no? Por supuesto, es que justamente a eso voy. Hay que transparentar, es decir, la gente tiene que saber si un representante está respondiendo a los intereses de su electorado o a los intereses de sus financistas, ¿no? Se tiene que generar una cultura de aporte de los ciudadanos a los partidos políticos, no solamente para que se genere un vínculo, sino también para que la política empiece a financiarse de la ciudadanía, ¿no? No de las grandes corporaciones, no de los poderes económicos o no del bolsillo del propio candidato. Porque entonces estamos creando una distorsión. ¿De qué sirve, me pregunto yo, Francisco, Medardo y a la audiencia? ¿De qué sirve que tengamos medidas estrictas de control del gasto electoral y de financiamiento de campañas? ¿No? En donde vamos a decir, a ver, justifíqueme estos $100 que le llegaron de esta microempresa tal, ya, Metalmecánica Pepito, le ha donado a usted $500. ¿Quién es Metalmecánica Pepito? Y comenzamos a hurgar en las mínimas contribuciones. Pero si es que de repente yo, como candidato pudiente, saco de mi bolsillo $500,000, digo, es mío, y punto. Entonces, resulta que el financiamiento de quien no tiene dinero se vuelve cuesta arriba por todos los controles, entre comillas, que hay, y el financiamiento de quien sí tiene dinero, o que es un millonario, ¿no? Se vuelve mucho más fácil. Entonces se genera una desproporción, una distorsión en la competencia política. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Medardo. Aquí no debería ser lo que prime la publicidad o la capacidad logística que tengo yo, sino debería ser un tema de debate, un tema de que los medios de comunicación se esmeren en generar, ahora por ejemplo tenemos la tendencia del fact-checking, el chequeo de datos, ¿no? Ahora hay que desenmascarar. Antes uno decía, en el siglo pasado, como decía nuestro caudillo Velasco Ibarra, dadme un balcón y seré presidente, porque uno encantaba con la palabra, uno convencía con el verbo, ¿no? Hoy en día existen mecanismos tecnológicos que permiten aterrizar lo que se está diciendo, a ver si es que es demagogia pura, si es que es algún absurdo, alguna propuesta irrealizable, o si es que es temas que tengan fundamento. Entonces, ahora tenemos herramientas, gracias a la tecnología, gracias a los medios, gracias a las redes sociales, tenemos tecnologías y mecanismos, herramientas para poder desenmascarar a los demagogos, desenmascarar a los mentirosos. Proyectos y destruir a gente con lo que usted mismo señala, lo falso, ¿no? El manejo irresponsable. Que es otra forma y expresión de la corrupción de nuestros tiempos, ¿no? Es otra forma. Entonces, toda esta reingeniería requiere de pensar todos estos elementos antes de legislar, antes de regular. Se requiere pensar todos estos elementos, ponerlos sobre la mesa y decir, ¿cómo generamos un balance
un balance para que haya democracia interna en los partidos, para que haya equidad en las campañas, para que no tengan ventaja los millonarios sobre los que no son millonarios, para que los postulados ideológicos de un partido o de un candidato se respeten en el tiempo y puedan ser contrastados con la actuación del político. Es decir, una serie de elementos que, unidos a lo estructural, a la educación, a la ciudadanía temprana, pueden ir generando un entorno mucho más sano para la política, porque debemos reivindicar el concepto de la política. No puede ser posible que vinculemos política o político con corrupción. Delincuente. La política es una actividad que enaltece al hombre, que debería Y que es enaltecer al hombre. indispensable para la democracia. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay una, o sea, la autocracia o cualquier otra forma que se haya aprobado es mucho peor. La democracia es el sistema más perfecto que tenemos hasta el momento, pero la democracia está ahorita cuestionada. Todas las manifestaciones a nivel global. Por la actuación de determinados políticos o de delincuentes que han tomado la política. Exacto. El sistema de la democracia está en crisis, porque además no ha logrado resolver las inequidades profundas que existen. Y las vemos en Quito, las vemos en Ecuador, las vemos en Latinoamérica y las vemos en el mundo. Y les planteo entonces a los dos, para concluir, se nos fue el tiempo, y comprometerles para seguir en este análisis, doctor Oleas, doctor Solínez, ¿podrían ustedes esbozar un mensaje, no sé si esperanzador? Ustedes en el análisis nos han dicho qué es lo que hay y se puede hacer, pero este es un momento para el país muy, muy duro, porque encima de la pandemia descubrimos que aquí hay una horda, una banda que nos ha estado gobernando. ¿Qué debemos hacer para fortalecer la democracia, rescatar lo mejor y no perder la esperanza, doctor Oleas? Solo hay una solución: la participación cívica y activa de todos los ciudadanos. Que nos interese la política, que nos duele el país, y que pongamos como meta que en las próximas elecciones, que están a pocos meses, sí podemos elegir a un buen hombre para que vaya a la presidencia de la República y a buenos asambleístas, que esté en nuestras manos. Pero si nosotros a último momento, faltando una semana, comenzamos a escoger el candidato, seremos malos ciudadanos. Estaremos escogiendo en base de gustos y de otros factores que no son los adecuados para la política, porque a mí no me importa que sea blanco, negro, alto, bajo, sino que es una persona que esté capacitada, que pueda ejercer la política con dignidad y con honradez. No importa que sea de izquierda o de derecha, el primer requisito ahora es que sea honrado, pero si la ciudadanía no se motiva, no habrá democracia que funcione en el mundo. Doctor Solínez, ¿cuáles serían los primeros pasos para hacer eso? Y si tenemos o no esperanza, porque sí da susto lo que nos pasa. Debemos activar a los distintos estamentos de la sociedad, Francisco. Es decir, existen hoy en día muchos espacios, o más dicho, muchos sectores y voces que no tienen espacio para poder contribuir a la construcción de una nueva democracia, de un nuevo sistema de gobierno, de un nuevo país. Ahora estamos saliendo de varias crisis, no solamente de la pandemia. Estamos saliendo de una crisis severa de la economía porque el país no ha logrado reinventarse y poder dejar de depender del petróleo, del precio del petróleo. Estamos saliendo de una crisis moral, o debemos salir de una crisis moral. Es decir, los desafíos que se plantean son enormes y no está en manos la solución de los políticos de siempre, sino que tiene que estar en manos de los amplios sectores de la sociedad que tienen que contribuir desde su perspectiva, desde su conocimiento, desde su realidad, tienen que contribuir a esta reingeniería legal, reingeniería regulatoria, reingeniería institucional, reingeniería de valores a través de un cambio sustancial en los pensums de educación, ahora que la educación va a sufrir una transformación profunda y que ya está sufriendo una transformación profunda por la situación de la pandemia a través de usar herramientas tecnológicas. Tenemos que aprovechar. Pero que eso además aísla a otros sectores. Aísla y les deja sin acceso. Y no solo eso, Francisco, sino que evidencia unas inequidades a otro nivel, porque las inequidades que nosotros las veíamos eran las inequidades a nivel de acceso a servicios básicos, a dignidad de vida, ¿no? A dignidad de condiciones de vida física, ¿no? Cuando uno recorre, y cuando yo recorrí ahora en la candidatura a la alcaldía de Quito, recorría los barrios pobres, los barrios marginales de Quito, las parroquias rurales, ¿no? Uno ve una inequidad realmente dolorosa, pero ahora hemos vivido otro tipo de inequidad,
una inequidad en donde quienes tenían acceso a dispositivos y a conectividad podían de alguna forma ser más llevadero porque podían pedir sus compras, frente a gente que no solamente que no tiene que comer, sino que no tiene ni siquiera las herramientas para seguir educándose y para seguir atendiendo la escuela y el colegio. Y las necesidades básicas. No es un tema solamente de comida, de servicios básicos, sino también un tema de acceso a las tecnologías, de acceso a dispositivos que me permitan conectarme para yo poder seguir siendo productivo, seguir estudiando. Entonces, todo esta situación que hemos vivido nos plantea una serie de desafíos, pero desafíos que solamente se pueden asumir y responder adecuadamente si todos buscamos los mecanismos de participación y de contribución a esta nueva reingeniería. Queremos agradecer al doctor Juan Carlos Solínez y al doctor Medardo Oleas por estas reflexiones. Estaremos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por este compromiso cívico. Luego de un corte comercial, volvemos con el siguiente tema. Estarán con nosotros la concejala Luz Helena Coloma y el arquitecto Fernando Carreo. La doctora Paulina Celi también. Ya volvemos. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Pinto sabemos que Héroe empieza con P de papá. Y es por eso que para celebrarlo te ofrecemos el 50% de descuento en topinto.com.es y recibir el regalo perfecto para papá a domicilio. En Pinto, lo hacemos por ti. En Andalucía,